Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Doy gracias a Dios que me da la oportunidad de predicar, hermanos. Y ustedes, hermanos, que nos dan la confianza de pasar a predicar, hermano. Mi tema en esta mañana le puse los hechos, la fe y los sentimientos. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos preguntado por qué nuestra fe a veces es fuerte y a veces es débil? A veces hemos pensado de que mi fe siento como que no aumenta, siento que sigue siendo débil y no me siento seguro con mi fe. Los hechos y la fe y los sentimientos, el orden de Dios son hechos, fe y sentimientos. Bueno, los hechos son obras y palabras de Dios en la Biblia, son el fundamento, la fe en los hechos y los sentimientos vienen al final, porque la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor de que riegue sus vidas. Si ellos tienen algo, piensan que es algo, y si no sienten nada, piensan que no es. Pero esto no concuerda con el orden de Dios. Algunos ponemos primero a la fe y piensan que si tienen fe suficiente pueden hacer cualquier cosa, pero tampoco este es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera no tiene valor. Por eso el orden de Dios siempre es el mismo: hechos, fe y sentimientos. Por eso vamos a ver qué es un hecho. Vamos a ver qué es un hecho. Algo que se realiza, que es veraz. Algo que se realiza. Hermano Artemio, ¿qué es un hecho? La actitud y comportamiento de personas, cada persona, lo practicamos, lo llevamos a cabo. Hermana Maya, para usted, ¿qué es un hecho? Pues es un hecho, es algo como que es verdad, ¿verdad, hermanos? Siempre será algo que es cierto y siempre lo será. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador, ¿va? Sabemos que esto es cierto porque la palabra de Dios lo dice, ¿va? Una persona puede creerlo o no, pero aún es verdad. Los hechos de Dios son siempre la verdad. Ahora otra pregunta: ¿qué es la fe? Hermano Leo, ¿para usted qué es la fe? La certeza de lo que esté, la convicción de lo que no esté. Sí, hermano. Hermano Marcelino, ¿para usted qué es la fe? Igual es algo que no se ve, pero sí existe. Gracias, hermanos. La palabra fe, hermanos, se usa mucho en la Biblia. Esto se demuestra la importancia que asigna a Dios a la fe. Bueno, ¿qué es la fe? Ya dijeron mis hermanos, la fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esta base. La Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y lo dice, vayamos allá en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿alguien le puede lectura, por favor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermano. Entonces vemos, hermano, que pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. Tiene que afirmarse en algo y ese algo debe ser verdad. Es por algo que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. Vayamos allá en Juan 17:17.
Juan 17:7, si alguien le puede lectura, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, hermano. Ahora miremos que en la palabra de Dios, hermanos, y aprendamos más sobre la fe tiene que ver en el mundo invisible. La fe se ocupa de cosas que son reales, pero que son reales pero invisibles. No podemos ver a Dios, ¿va? Pero por la fe sabemos que Dios es real. No podemos ver el cielo, pero por fe sabemos que existe un lugar real llamado el cielo. Y la palabra de Dios lo dice. Regresemos allá en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Síguenle cuál lectura, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, hermana. Entonces significa que la fe es la manera en que probamos. La realidad de las cosas invisibles, no podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero sabemos que son reales por la palabra de Dios. Pues un punto, la fe real es las verdaderas espirituales de nuestra experiencia. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdades, ya son independientes de lo que creamos o no. Entonces, ¿qué hace nuestra fe? Nuestra fe en las verdaderas realidades, en la palabra de Dios, es lo que hace real a nuestra vida. La Biblia contiene muchas promesas maravillosas de Dios, pero no llegan a ser nuestras hasta que lo apropiamos por la fe en la palabra de Dios. Es un hecho grandioso que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios promete vida eterna a todo aquel que cree en Él, pero Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú pones tu fe en Él. Cuando crees que Jesucristo murió, cuando creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptamos como un Salvador, la fe en Cristo hace la salvación. La fe en Cristo hace la salvación que es real en nuestra vida. Entonces puede decir que somos salvos. Otro punto puse, la fe en la palabra de Dios. La fe crece a Dios a pesar de las circunstancias. Quizás un gran ejemplo es de Abraham. Cuando Abraham y su esposa estaban muy viejos, Dios les prometió que tendría un hijo. Y Abraham pues tuvo esa gran fe, creyó en Dios. Pero pasaron 15 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Pero para Abraham y Sara era imposible tener un hijo, ¿va? Pero Abraham continuó creyendo en Dios. Y a su debido tiempo Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. Y lo dice, vayamos allá en Romanos 14, 20 y 21. Romanos 4, 20 y 21, perdón, hermano. Sí, le puede lectura, por favor. Tampoco dudó por incredulidad de promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gracias, hermano. La fe y la obediencia van juntas. La verdadera fe resulta siempre en obediencia. Los creyentes son obedientes. Vayamos allá en Hebreos 11:8.
Hebreos 11:8. Alguien le puede lectura, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para subir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gracias. Es decir, que creemos en algo, sin embargo, no lo ponemos en práctica. Esa no es la fe. La verdadera fe cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva. Y lo dice en Santiago 2:20. Vayamos allá en Santiago 2:20. Santiago 2:20, en el cual lectura, por favor. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Gracias, hermano. Otro punto puse, ¿cómo aumentar tu fe? A veces nos hemos preguntado, ¿cómo es que puedo hacer para aumentar nuestra fe? La fe crece mediante una constante y cuidadosa atención a las declaraciones de la palabra de Dios en su palabra. También vayamos allá en Romanos 10:17. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, hermana. El otro punto es que son los sentimientos, ¿verdad? Bueno, los sentimientos son emociones tales como a veces podemos estar alegre, tristeza, felicidad y dolor. Debemos comprender que los sentimientos diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian. Mientras que nuestros sentimientos siempre están cambiando, el estado de salud afecta a nuestros sentimientos. A veces un día podemos estar llenos de felicidad, pero al siguiente día estamos tristes. Los sentimientos cambian, hermanos, son muy cambiantes. Por esta razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en nuestros sentimientos. No importa cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta los hechos. Los hechos son siempre verdad y son verdad a pesar de nuestros sentimientos. En la vida cristiana los sentimientos sí tienen un lugar, pero no vienen primero. En cambio vienen después de los hechos y de la fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice la Biblia. Hay un momento en la vida del cristiano en que a veces nos sentimos desanimados o deprimidos. Pero el apóstol Pablo pasó por el momento así y lo dice allá en 2 de Corintios 1:8. Segunda de Corintios 1:8, si alguien puede lectura, por favor. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Gracias, hermano. La fe, los hechos de Dios. Al crecer en Cristo se aumenta nuestra fe, Dios nos va a dar más ese gozo y esa paz. ¿Qué debemos hacer cuando estemos desanimados? Debemos ir a la palabra de Dios, ayudar a pedirle a Dios más que nada.
A medida que vayamos poniendo atención en lo que Dios dice en su palabra, encontrarás una nueva fe y valor renaciendo en nuestro corazón, hermanos. Dice ya, vayamos allá en Romanos 15:13. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias. El Dios de esperanza, nuestro Dios que nos da esperanza, a causa que nosotros queramos en Él, siempre nos va a llenar de gozo y de paz. Porque entre más aumentamos nuestra fe en Él, hermanos, nuestra fe hace que produzca en nuestra vida gozo y paz. No debemos estar excesivamente preocupados por los sentimientos. No somos salvos por nuestros sentimientos. Y tampoco vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos. La vivimos por la fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, demos gracias a Dios. Si no, seguimos adelante y obedeciendo a Dios. La fe en la realidad de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos. Principios de la vida cristiana, el principio de los hechos y la fe. Pongamos nuestra fe siempre en los hechos de Dios y dejemos que nuestros sentimientos sigan como estén. Siempre lo primero, hermanos, es poner la fe delante de Dios. ¿Va? La promesa de Dios es realidad. El que le cree es nuestra fe. Dios cumple. Dios cumple. Ya por concluir, hermanos, el orden de Dios siempre va a ser así, hermanos. Los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos forman el fundamento, la fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen después, hermanos. Y este es mi tema en esta mañana, ¿va? Es un tema muy corto, hermano, ¿va? Espero me haya dado a entender. De mi parte es todo, que el Señor les bendiga. Amén.